Andrés Luque presenta. Por Viva Sports Colombia. En esta nueva entrega de la gran estadística del fútbol de la CONMEBOL y de la CONCACAF, hoy haremos un recuento de todas las selecciones que participarán en la Copa América, haciendo un diagnóstico histórico completo de su pasado y presente. El grupo A de esta Copa América lo integran las selecciones de Argentina, Perú, Chile y la CONCACAF 5, que saldrá del duelo entre Canadá y Trinidad y Tobago de este mes de marzo. Vamos a hablar de cada una de las selecciones de este grupo A y empezamos, por supuesto, por el cabeza de grupo, que es Argentina. Y empezamos por la selección que es la máxima favorita para llevarse el título de esta Copa América de 2024, la selección de Argentina, quien por primera vez en su historia llega a una Copa América como actual campeona del mundo y actual campeona de la Copa América. Esto nunca lo había logrado Argentina durante toda su historia, ya que en 1978 fueron campeones del mundo, pero les había ido mal en la Copa América de 1975, y en 1986 también fueron campeones del mundo, pero no habían tenido una buena Copa América en 1983. Por primera vez Argentina logra este hecho. No es la primera selección sudamericana en lograrlo, porque ya Uruguay y Brasil lo habían conseguido en otros tiempos del fútbol, pero Argentina es la primera vez que lo consigue. Y así llegan para la Copa América de 2024, actuales campeones del mundo y actuales campeones de la Copa América de manera simultánea en 2021 y 2022. Argentina con esto es la máxima favorita para llevarse el título de esta Copa América. Y como si fuera poco, la selección de Argentina terminó líder en 2023 durante el grupo de eliminatorias con miras al Mundial de 2026. Líderes en la CONMEBOL con un total de 15 puntos de 18 posibles, solamente con una mancha, y fue la derrota en casa frente a la selección uruguaya. Derrota que muestra un posible estancamiento y una posible curva descendente que podría estar empezando ahora, como le pasa a todas las selecciones de fútbol del mundo. Y por lo tanto, ojo con esto. Ese es el diagnóstico. De acuerdo a esa tendencia, no obstante, eso podría ser revertido, pero como le pasa a todas las selecciones de fútbol en el mundo, esto también podría ocurrir. Esa derrota fue atenuada por una victoria histórica, que fue la primera en la historia de las eliminatorias para cualquier selección sudamericana jugando en Brasil. La victoria en el Maracaná frente a la selección brasilera, que pasa por su peor momento histórico, pero no deja de ser muy importante el hecho de ganarle a Brasil, y más en Brasil por primera vez en la historia. De esta manera, la selección argentina terminó en el primer lugar durante 2023 en esas 6 primeras jornadas de eliminatorias al Mundial, y eso hace que la selección argentina sea la máxima favorita para ganar esta Copa América de 2024. Actuales campeones del mundo, actuales campeones de la Copa América y actuales líderes en el grupo de eliminatorias durante 2023 con miras al Mundial de 2026. Hablando de un hecho histórico realmente para ellos, Argentina es actual tricampeona del mundo, asunto que los pone en el cuarto lugar de mayor cantidad de títulos ganados durante toda la historia de los mundiales, solamente por debajo de Brasil, Italia y Alemania, quienes han ganado 5, 4 y 4 títulos respectivamente. Argentina está en el cuarto lugar y por lo tanto es una selección que, además de esto, es una de las más triunfadoras, ahí luchando por meterse en el podio en mayor cantidad de títulos conseguidos, los de 1978, 86 y 2022, donde terminó ganando la Copa Mundial. Y hay que decir también que esos 3 títulos son los más recientes para cualquier selección que haya ganado 3 títulos o más en la historia de los mundiales, ya que en este caso la selección argentina nunca ganó la Copa Jules Rimet antes de 1970 y por lo tanto siempre ganó Copa del Mundo FIFA, y eso marca un presente mucho más positivo para la selección de Argentina. Sus participaciones en los mundiales han sido un total de 18. Eso quiere decir que de 22 mundiales ha jugado en 18. Ha declinado de participar en 3, que eso fue en épocas muy antiguas del fútbol mundial.
y quedó eliminada solamente una vez en el proceso eliminatorio con miras al Mundial de 1970. Perú fue el artífice de esa catástrofe argentina, ocurrió en 1969 con miras al Mundial de 1970 y por demás Argentina se ha clasificado en eliminatorias. No jugó en dos procesos eliminatorios que fueron en 1981 con miras al Mundial del 82 porque eran los actuales campeones del mundo y en esa época los campeones del mundo no jugaban eliminatorias ni tampoco jugó eliminatorias en 1989 con miras al Mundial de Italia 90 porque también eran los campeones del mundo. Eso quiere decir que en cuanto a procesos eliminatorios no jugó dos porque era actual campeona del mundo, más cuando fue anfitrión en 1978. Ahora ya es diferente porque las selecciones campeonas del mundo igual tienen que empezar a jugar eliminatorias, tomando en cuenta la política de la FIFA que el mundial empieza desde las eliminatorias y por lo tanto Argentina está jugando las actuales eliminatorias. 2 veces no jugó, una vez quedó eliminada, 3 veces desistió, que esto incluso es en tiempos de antes de que se jugaran eliminatorias como tal. Ha jugado 18 veces en 22 mundiales la selección argentina. Sus títulos en Copa América son 15 en total. Esto los pone en el primer lugar de la tabla histórica de títulos de la Copa América, antes llamado Campeonato Sudamericano de Selecciones, y los pone compartiendo el primer lugar junto a la selección de Uruguay. 15 títulos para Argentina desde esa edad muy antigua, desde la prehistoria del fútbol sudamericano en 1916 y hasta tiempos modernos. Sus participaciones en 47 Copas América han sido un total de 43 Copas América de 47, en otras 4 ha desistido de participar. La historia mundialista en la tabla general los acomoda en el tercer lugar de esa tabla general de la historia de las Copas del Mundo, solamente por debajo de Brasil y de Alemania y por encima de Italia, que incluso ha ganado un título mundial más, pero por debajo en la tabla histórica. Mientras tanto, en la historia de los mundiales para la CONMEBOL, la selección argentina se acomoda en el segundo lugar. En la historia de los mundiales de los últimos 50 años en la CONMEBOL, también Argentina es segunda. En los últimos 25 años, también la Argentina es segunda, pero aquí un dato no menor, y es que durante los últimos 10 años, es decir, los mundiales de 2014, 2018 y 2022, Argentina es la número 1 de la CONMEBOL, y esto los pone por encima de Brasil en los últimos 10 años, es decir, en el pasado más reciente. En la Copa América, por su parte, Argentina es la número 1 de toda la historia, pero aquí van 2 datos interesantes, y es que en los últimos 50 años, la selección argentina no es ni la primera ni la segunda, sino la tercera de la historia de la Copa América desde 1975 y hasta tiempo presente. Tercer lugar por debajo de las selecciones de Brasil, que es la primera, y de Colombia. Sorpresivamente, Colombia tiene más puntos en la historia de los últimos 50 años en la Copa América. Argentina es la tercera de los últimos 50 años, como ya lo he dicho, de la última mitad de siglo, mientras que en los últimos 25 años Argentina se empieza a recuperar y es la número 2, solo por debajo de Brasil, superando en este caso a Colombia, y en los últimos 10 años Argentina, así como en la historia de los mundiales, no es la número 2, sino que supera a Brasil y es la número 1 de la historia de la Copa América durante los últimos 10 años, que son las copas de 2015 de Chile, la Centenario de 2016, la de 2019 y la de 2021 realizadas en Brasil. Argentina, número 1 de los últimos 10 años, número 2 de los últimos 25, número 3 de los últimos 50 y número 1 de toda la historia de la Copa América. Esta es la selección argentina, que además en las eliminatorias de la CONMEBOL durante 2023 tuvo un año bastante bueno, terminando en el primer lugar con 5 victorias y 1 derrota, 8 goles a favor y 2 en contra, una diferencia de más 6, 15 puntos de 18 posibles. Argentina líder en este grupo de eliminatorias durante 2023. Por lo tanto, siendo actuales campeones del mundo, actuales campeones de la Copa América, actuales líderes de las eliminatorias, con esa sensación de que puede empezar una curva descendente de aquí en adelante, pero con una selección argentina que sin lugar a dudas es la máxima favorita para llevarse el título de 2024. Y ahora pasamos a la segunda selección, que se encuentra en el bombo 2 y que está en el grupo A, y hablamos de Perú. Una selección que pasa por un momento bastante crítico
bastante difícil. Es posible que sea el peor año, el 2023, de la historia del fútbol peruano, por lo menos de la historia reciente. Y más allá de los últimos 50 años, no cabe la menor duda, ya que han terminado en el último lugar del grupo de eliminatorias de este 2023 con miras a 2026. Eso teniendo en cuenta una época nefasta que también empezó en 1989 y que terminó más o menos a mitad o a mediados de la década del 2000, cuando llegaron a perder casi todos los partidos en eliminatorias. Pues en 2023 no fue diferente. No jugaron el último mundial porque quedaron eliminados de una manera muy dolorosa frente a la selección de Australia, más allá de lo que ocurrió del empate durante el tiempo reglamentario, pero más allá de eso por el cómo quedaron eliminados en la tanda de penales frente a Australia. Entonces no jugaron el último mundial. En la última Copa América, por su parte, lograron una más que aceptable actuación, terminando en el cuadro de honor. A esto le podemos nombrar así, ya que por lo general en los demás torneos les va mucho peor. Por lo tanto, en la Copa América lograron un cuarto lugar. No se subieron al podio, pero sí un digno cuarto lugar en la última Copa América. Y mientras tanto, como ya les estaba comentando, en las eliminatorias durante 2023, con miras al Mundial de 2026, el resultado no pudo ser peor, porque lograron 2 puntos de 18 posibles, producto de 2 empates y 4 derrotas, un gol a favor y 8 en contra, un total de -7 y un pobrísimo rendimiento del 11%. La selección peruana está en el último lugar del grupo de las eliminatorias, unas eliminatorias en donde se puede clasificar con realmente muy poco, pero que todavía se ve muy lejano para la selección peruana durante lo que vimos en el último año en el fútbol sudamericano. Entonces, cuarto lugar en la última Copa América, 10º lugar en el 2023 con miras al Mundial de 2026. Y ahora vamos a hablar acerca de sus actuaciones en los mundiales. No jugó el último mundial, pero sí hay que destacar que sus mejores mundiales fueron el del 70 y el del 78, cuando llegó a estar entre los 8 primeros, con la gran generación dorada del fútbol peruano que no ha vuelto. Las participaciones en los mundiales han sido un total de 5 participaciones en 22 torneos. Sus títulos de Copa América han sido 2, el de los años 30, el de 1935 y el de 1975. Esto ya hace casi 50 años, el primero hace casi 90, el segundo hace casi 50. Sus participaciones en Copa América, de 47 campeonatos que se han realizado, han sido un total de 33. La historia de los mundiales marca que Perú ocupa el puesto 37 en la tabla histórica. La historia de los mundiales para Sudamérica muestra que Perú es la 7ª selección de la CONMEBOL. La historia de los mundiales en los últimos 50 años marca que Perú es la 8ª. En los últimos 25 años también es la 8ª. Y en los últimos 10 años sube una posición hasta el 7º lugar, igual que en la tabla histórica. En la Copa América, Perú es la 6ª de la CONMEBOL. En los últimos 50 años, Perú también es la 6ª, en los últimos 25 también es la 6ª, y en los últimos 10 años un pequeño ascenso hasta el 5º lugar de la CONMEBOL. Ese es el diagnóstico que tiene una selección peruana que para 2024 tendrá un nuevo técnico. No obstante, este asunto y esta crisis se ve tan profunda por parte de Perú que más que un técnico, lo que necesita Perú son otros jugadores, una nueva generación que obviamente no ha llegado, y ese es el presente de la selección peruana, necesitada más que de técnicos, de jugadores. Obviamente el técnico puede ayudar mucho, pero en cuanto a jugadores, la verdad es que se le ve muy poquito a esta selección del Perú, que hace parte del bombo 2 del grupo A de la Copa América. Y ahora hablamos acerca de la selección chilena, que está en el bombo 3 en el grupo A. Y esta selección de Chile que pasa también por un momento de crisis bastante profunda. No jugó el último mundial porque quedó eliminada, jugando la verdad muy mal. En la última Copa América terminó 7ª, consolidando más aún todavía la crisis que vive ahora. Y lo peor es lo que ha venido en las eliminatorias con miras a 2026, porque hasta ahora en 6 jornadas la selección chilena ha mostrado un muy pobre resultado, ocupando el 8º lugar en el grupo de la CONMEBOL. Realmente es un presente muy oscuro el que tiene Chile, quien todavía depende de jugadores que ya están en una etapa bastante avanzada, como el caso de Vidal, como el caso de Alexis Sánchez, que la verdad ya están casi en fase de exjugadores, y por ahora
pues la verdad es que el presente de Chile es muy parecido al presente de la selección peruana. Una falta de renovación tremenda. Tendrá el nuevo técnico para 2024 y estamos hablando del argentino Ricardo Gareca, asunto que le dolerá muchísimo a los peruanos porque además debutan en Copa América frente a la selección de Chile. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Gareca, que logró milagros con Perú. Vamos a ver si eso también lo consigue con la selección de Chile. No obstante, aquí, igual que Fossati con Perú, lo que se ve de Gareca con Chile, pues muestra que más que técnicos lo que le hace falta a estas dos selecciones es un relevo generacional que por lo pronto en los próximos 10 años no se ve cómo vaya a llegar. Entonces, Chile es octava en el grupo eliminatorio, está 2 puestos por encima de la selección del Perú, producto de una victoria, 2 empates y 3 derrotas, 3 goles a favor por 7 en contra, una diferencia de -4, un rendimiento del 27.66 y en estos momentos Chile está eliminada del Mundial. Ese es el presente tanto de Chile como de la selección peruana. Octavos en las eliminatorias. Hay que decir que su mejor mundial fue el de 1962, edad antigua del fútbol, cuando terminaron en su casa en un muy honorífico tercer lugar en el podio y es la cuarta selección de CONMEBOL en lograr subirse a un podio en la historia de los mundiales. Sus participaciones han sido más que Perú, mientras que Perú ha jugado 5, Chile ha jugado 9. Sus títulos de Copa América han sido 2, curiosamente muy recientes, porque después de 99 años ganaron por primera vez, es la espera más grande en la historia del fútbol sudamericano, y ganaron en 2015 y 2016 con esa generación dorada que todos conocemos. Sus participaciones en la Copa América en 47 certámenes han sido un total de 40. En la tabla histórica de los mundiales ocupan el puesto 22, es una buena posición de la selección chilena, lo que los acomoda en el cuarto lugar de la historia de los mundiales. Y en cuanto a la CONMEBOL, precisamente eso, cuarto lugar de la selección chilena en la historia de los mundiales. En los últimos 50 años, eso sí, ahí bajan porque ya estamos sacando el mundial del 62, pues son sextos de la CONMEBOL. En los últimos 25 años son séptimos de la CONMEBOL y en los últimos 10 años también son sextos de la CONMEBOL. En la Copa América son quintos dentro de toda la tabla histórica. En los últimos 50 años son quintos también, en los últimos 25 años también son quintos, pero en los últimos 10 años y debido a sus 2 títulos de 2015 y 2016 se suben al podio y son la tercera selección de la CONMEBOL en este pasado reciente. Entonces eso es Chile, otra de las selecciones que hacen parte de este grupo A de la Copa América de 2024. ¿Qué pasará entre Perú y Chile? Da la sensación de que Chile está un poco mejor, ¿no? 2023 tuvo un mejor año, o menos peor año, dentro de lo que vimos, pero ambas selecciones realmente pasan por una crisis muy grande, cosa que le da una oportunidad casi que irrepetible a la CONCACAF 5 para intentar meterse en el segundo lugar. Pero ambas selecciones que tienen oportunidad de meterse por la CONCACAF tampoco pasan por buenos momentos. Tampoco tuvieron un buen 2023. Una de ellas es la selección de Canadá, quien sí jugó el último mundial, pero decepcionó profundamente. ¿Y por qué decepcionó? Porque tuvo un proceso eliminatorio espectacular, en donde arrasó, terminó primera de la CONCACAF, pero al llegar al mundial decepcionó y ocupó el puesto 31 entre 32 selecciones. Entonces, la selección canadiense no tuvo un buen mundial, pero regresó, eso sí, después de no participar durante 36 años en la Copa del Mundo. No jugó ni ha jugado nunca la Copa América, al mismo tiempo es coanfitriona del Mundial de 2023, por lo tanto no juega eliminatorias, ya está clasificada. Y en cuanto a sus mejores actuaciones en las Copas del Mundo, pues fueron sus 2 participaciones, en 1986 y en 2022, en donde perdió los 3 partidos. Eso quiere decir que ha jugado 6 partidos en mundiales y todos los ha perdido. Ha perdido 6 de 6 en la historia de los mundiales y solamente ha marcado 2 goles contra 7 goles en contra. Esto Canadá en la historia de las Copas del Mundo. 2 participaciones entonces. En Copa América nunca ha jugado, como ya les habíamos dicho, y por lo tanto esto muestra un historial mucho más limitado. En la historia de los mundiales ocupa la posición número 77 entre un total de 80 selecciones. Canadá es la número 77 y en la historia de los mundiales por la CONCACAF
Canadá ocupa el 9º lugar. Y la otra selección que estará jugando esa repesca es Trinidad y Tobago, una selección que tampoco jugó el último mundial, que tampoco ha jugado la Copa América, por lo tanto aquí nos vamos a demorar mucho menos. En las próximas eliminatorias por la CONCACAF, que todavía no han empezado, la selección de Trinidad y Tobago jugará en el grupo B, que tuvo una sola participación en los mundiales en 2006, quedando eliminado en primera fase con un empate y 2 derrotas, y al mismo tiempo son número 68 en la historia de los mundiales. Entre 80 selecciones son número 68, y en la historia de los mundiales para la CONCACAF son la 7ª selección, 2 puestos por arriba de Canadá. Y esto gracias a ese empate que tuvieron en el mundial de 2006, hace ya 18 años. Hay que decir en cuanto a las selecciones de Canadá y de Trinidad y Tobago que en 2023 tuvieron unos años flojos porque Canadá no logró consolidar un buen proyecto y al final de cuentas tiene muchas derrotas dentro de todos los partidos que jugó por la CONCACAF Championship, por partidos amistosos. En general la selección canadiense no tuvo un buen año y Trinidad y Tobago pues está ahí aguardando un gran batacazo para eliminar a la favorita del repechaje, que es Canadá. Nos vamos ya con el grupo B, que lo encabeza la selección de México. Hablando de presente, ¿será que México es justo cabeza de grupo? ¿Estaría en el bombo 1 si la Copa América se jugara en otro contexto, en otro país? Pues definitivamente no, debido a que en el pasado inmediato, selecciones como Uruguay o Colombia, sin lugar a dudas, pasan por un mejor momento. E incluso si lo medimos contra Estados Unidos, la selección de México sale perdiendo. ¿Qué pasa si lo medimos frente a Ecuador y frente a Venezuela? Aquí está la gran incógnita, porque eso lo veremos en el grupo B de esta Copa América de 2024. Respuestas contundentes no puede haber. En la pantalla, viéndolos en la cancha, da la sensación de que México hoy, actualmente, es menos tanto que Ecuador como que Venezuela. Sin embargo, históricamente, México es mucho más que estas dos selecciones. Las respuestas las tendremos precisamente en la Copa América que se jugará en los Estados Unidos y que por lo tanto implica que México será local, asunto que tiene que pesar a su favor. Además del tema organizacional, los arbitrajes tendrán que ayudarle mucho, porque la organización no va a aceptar que México se quede por fuera en primera fase. ¿Será que ocurre? ¿O será que de manera muy estrecha, de manera muy reñida, la selección mexicana termina metiéndose en segunda fase? Esas son las preguntas que encontraremos únicamente hasta ver jugar el grupo B de esta Copa América de 2024, que la integran las selecciones de México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Empezamos por México, quien en el último mundial terminó en el puesto 22, quedando eliminada en primera fase. Creo que es la primera vez que quedan eliminados en primera fase desde hace mucho tiempo, desde las mejores generaciones del fútbol mexicano históricamente hablando, la de 1986, y esa generación que no volvió a llegar a unos cuartos de final, pero que hizo actuaciones muy destacadas desde 1994 y hasta el año 2002. Después de eso llegaron chispazos, llegaron algunas victorias importantes, pero eso no se consolidó con miras a meterse nuevamente en unos cuartos de final. Hay que decir que en el último mundial terminaron en el puesto 22, dando un espectáculo realmente triste, y hay que decir que la sensación es que su rendimiento, después de esas buenas generaciones que tuvieron entre 1986 y el 2010, primero entró en un serio estancamiento y ahora ya en un periodo de decadencia que da la sensación de que no va a reportar mejoría, por lo menos en los próximos 10 años. México es una selección que en estos momentos se encuentra en franca crisis, y a pesar de que la prensa y los temas del marketing intentan motivar a su afición, pero si nos limitamos únicamente a los resultados, un país de 127 millones de habitantes midiéndose de igual a igual frente a selecciones de países de 10 millones, de 6 millones, de 3 millones y pasando problemas serios, problemas graves para empatarle un partido a Panamá o para empatarle una serie a Honduras, pues estamos hablando de una crisis absoluta, crisis que tal vez la prensa
no quiere asumir, pues por los temas de marketing, obviamente, porque hay que vender y hay que decir que México es una selección grande cuando actualmente definitivamente no lo es. 22 en el último mundial, un resultado bastante pobre, sobre todo no tanto por el qué, sino por el cómo, porque les tocó un grupo en el que se medían frente a Argentina, futuros campeones del mundo, Polonia y Arabia Saudí. Y México no pudo frente a estos últimos dos rivales, terminó eliminado en la primera fase. No jugó la última Copa América, porque esa última Copa Continental de la CONMEBOL se jugó precisamente solo con selecciones sudamericanas. En las eliminatorias para 2026, una muy buena noticia para ellos, no tienen que jugarlas, están ya clasificados porque son coanfitriones del próximo Mundial United 2026. Hablando de la historia de los mundiales, sus mejores actuaciones fueron en casa, cuando alcanzó los cuartos de final. En 1970, que era el cuarto partido, los cuartos de final, ya que el mundial se jugaba con 16 selecciones, México llegó hasta esos cuartos de final cuando perdió en cuartos frente a la selección de Alemania, que sería la futura tercera de este certamen, y terminó perdiendo 4-1, hablamos del año 1970. Y en 1986, cuando se volvió a encontrar con la selección de Alemania en la ronda de cuartos de final, que ya en el 86 con 24 selecciones era el quinto partido, pues bueno, México terminó eliminada también frente a Alemania, esta vez por penales después de un empate durante el tiempo reglamentario. Esa fue la mejor selección mexicana de la historia, la de 1986. Claro, un mundial en casa pues marca parámetros subjetivos debido a que los anfitriones, como por ejemplo Corea del Sur en 2002, se metió en el cuadro de honor y así, pero la selección mexicana desde ese pico de rendimiento tuvo algunas generaciones muy buenas, protagonistas en algunos certámenes de la Copa América donde logró 2 subtítulos, pero en general pasó de ser una animadora del fútbol mundial a ser lo que es ahora, una selección en absoluta crisis que no ha vuelto a saber lo que es meterse en unos cuartos de final de un campeonato del mundo. Repito, 2 cuartos de final en 1970, cuarto partido, y en 1986, quinto partido, y después de eso, fuera de casa, México no sabe lo que es jugar unos cuartos de final. Fuera de casa, México no sabe lo que es jugar unos cuartos de final. Por ejemplo, selecciones como Colombia o Paraguay sí han jugado cuartos de final fuera de casa en Copas del Mundo. México no. Y este es otro indicador y otro dato no menor respecto a la historia del fútbol mexicano. Sus participaciones en los mundiales han sido 17, muchísimas, debido a que juega en la CONCACAF y por lo tanto jugando frente a rivales como Haití, con quien quedó eliminada en el Mundial de 1974, o jugando eliminatorias frente a Honduras, frente a El Salvador, frente a Surinam, frente a Cuba, frente a las demás selecciones de la CONCACAF, sobre todo hablamos de las centroamericanas y del Caribe, al mismo tiempo de haberlo jugado frente a las selecciones norteamericanas, pues esto hace que México tenga realmente el camino mucho más expedito para meterse en el Mundial. 17 veces en 22 Copas del Mundo, teniendo en cuenta que al principio también jugó los primeros mundiales por invitación cuando no existían las eliminatorias, y un proceso eliminatorio que ha sido exitoso prácticamente siempre, con algunas excepciones, como ya les comenté, en 1974 cuando quedó eliminada frente a la selección de Haití, o en 1982 cuando quedó eliminada frente a El Salvador, que después en el mundial recibió la goleada más grande en la historia de los mundiales, 10-1 frente a Hungría. Y ese fue el presente de México. Prácticamente podemos decir que México fue una selección siempre perdedora hasta 1982, que en 1986 montó su mejor equipo de su historia, que esa buena selección y esas buenas generaciones, que fueron 2 o 3, lograron representar a su país de una manera más digna hasta finales de la década del 2000, después en una década del 2010 cuando empezó una crisis bastante profunda y que no ha podido levantar y que los tiene en donde está ahora la selección mexicana. Sus participaciones en Copa América han sido 10. 10 Copas América ha jugado la selección mexicana, siempre por invitación, debido a que no pertenece a la CONMEBOL. En la historia de los mundiales, México es la selección número 13. Un dato que sería muy bueno si no es porque ha jugado 17 Copas del Mundo. Es decir, que a su alrededor
Las demás selecciones que ocupan posiciones similares han jugado muchos menos mundiales. En 60 partidos de Copa del Mundo ha ganado 17, ha empatado 15 y ha perdido nada menos que 28. 62 goles a favor en la historia de los mundiales por 101 goles recibidos, una diferencia de menos 39, lo que los pone con el triste récord de ser la selección más perdedora en la historia de los mundiales. Puesto 13 en la tabla general, pero es la que más partidos ha perdido. La historia mundialista dice que México es la número 1 de la CONCACAF. La historia mundialista de los últimos 50, 25 y 10 años también los pone en el número 1 de la CONCACAF, mientras que la historia de las Copas América los pone en el 10º lugar general, superando a Venezuela. Superan a una selección de la CONMEBOL, en este caso la selección venezolana. La historia de la Copa América de los últimos 50 años los pone en el 8º puesto, en los últimos 25 años son séptimos y en los últimos 10 años, donde han dejado de participar en algunos certámenes, son décimos. Esta es la historia y el presente de México, una selección que tuvo nuevamente, como ya lo hemos dicho, un pasado bastante gris, bastante triste, hasta 1986, cuando lograron meterse en unos cuartos de final. Bueno, en el 70 también lo lograron, pero en un contexto totalmente diferente del fútbol. Era el cuarto partido, perdieron por goleada en cuartos frente a los alemanes, selección de Alemania Occidental, pero después en 1986 lograron probar lo que es de verdad jugar un quinto partido en Copas del Mundo, asunto que no lo han conseguido jamás fuera de casa. Una selección bastante competitiva que duró desde 1986 y hasta 2002, incluso con 2 subtítulos de la Copa América en 1993 y 2001, pero después de eso un lento descenso que los tiene ahora en una crisis bastante paupérrima. Casi que podemos decir que enfrentar a Honduras es mucho más peligroso que enfrentar a esta selección mexicana de tiempo presente, que vive una crisis no reconocida, posiblemente no reconocida, pero que los ha hecho pasar vergüenzas y muy malos resultados. Más teniendo en cuenta que México es uno de los países más aficionados al fútbol en el mundo y por lo tanto tendrían que tener una muy buena selección. No obstante, lo que hemos visto de México en los últimos años es paupérrimo y es bastante triste ver a esta selección como lo está haciendo ahora, como la vimos en el Mundial de 2022, como la vimos en los diferentes partidos de 2023, y ahora vamos a ver qué pasa con esta selección mexicana, que de todas maneras hay que decir que supera históricamente tanto a Ecuador como Venezuela en enfrentamientos directos. La selección mexicana es bastante superior a Ecuador, selección que vamos a analizar ahora mismo aquí en este análisis de las selecciones que se encuentran en la Copa América de 2024. Es bastante superior en el histórico, pero en el tiempo presente parece ser inferior que la selección ecuatoriana, que jugó el último mundial, terminó en el puesto 18, 4 puestos por encima de México, jugó la última Copa América y terminó en el 8º lugar, una de las peores selecciones de la última Copa América. También hay que decir aquí que Ecuador y Venezuela son las peores en la tabla general histórica de toda la Copa América. En los últimos 6 encuentros de eliminatorias, que se jugaron todos en 2023, Ecuador logró un muy buen quinto lugar, más teniendo en cuenta que tiene una sanción en donde tienen 3 puntos menos. Por lo tanto, en cuanto a puntos reales son cuartos, pero en cuanto a la tabla, debido a esa sanción, son quintos. Que su mejor mundial fue en 2006, única Copa del Mundo en la que han logrado clasificar a la ronda de octavos de final. Jugaron cuarto partido una sola vez y perdieron en esos octavos frente a la selección de Inglaterra, además con un golazo de David Beckham, que en los mundiales ha jugado 4 veces, 2002, 2006, 2014 y 2022, y que al mismo tiempo ha jugado un total de 29 Copas América, y sus resultados en el torneo continental son verdaderamente tristes, debido a que son la 9ª selección de la CONMEBOL. Son número 38 a nivel mundial en la historia de los mundiales y número 8 en la CONMEBOL. En los últimos 50 años de mundiales son séptimos, en los últimos 25 años son quintos y en los últimos 10 años también son quintos. En la historia de la Copa América son novenos, en los últimos 50 años también son novenos, en los últimos 25 años son décimos y en los últimos 10 años vuelven a ese 9º lugar bastante mediocre, porque es un 9º entre 10 de la CONMEBOL. Eso es Ecuador, una selección que se ve muy fuerte, muy aguerrida, con muchas limitantes, sí,
pero que no será fácil ganarle. Ahora hay que decir también que Ecuador, cuando juega fuera de casa, es considerablemente mucho peor de lo que es en eliminatorias. Por lo tanto, aquí Ecuador tendrá que demostrar por primera vez que vale y que podrá jugar de manera competitiva una Copa América, cosa que hasta el momento no lo ha logrado. Su mejor actuación en Copas América fue un cuarto lugar en casa en 1993. Por lo tanto, todo por demostrar lo tiene la selección ecuatoriana en esta Copa América de 2024. Se ve mejor que México, pero tendrá que demostrarlo ya en la cancha. Eso es diferente, una cosa es parecer y otra cosa es demostrarlo. Y ahora hablamos acerca de la selección de Venezuela, que también integra el grupo B, haciendo parte del bombo 3 de esta Copa América. Venezuela es la única selección de la CONMEBOL que nunca ha jugado una Copa del Mundo. Entonces, de acuerdo a esto, no hablaremos de Venezuela en Copas del Mundo. Sin embargo, el próximo Mundial de 2026 muy seguramente va a ser el primer Mundial en la historia de Venezuela. A menos que ocurra una hecatombe, pero da la sensación de que Venezuela no tendrá mayores problemas para clasificarse a esta Copa del Mundo. ¿Cómo se ha logrado esto? Debido a que el mejor año en la historia del fútbol venezolano fue 2023. Y por lo tanto, esta actuación en las 6 primeras jornadas dan a entender que Venezuela va a clasificarse a la Copa del Mundo. ¿Cómo lo lograron? No solamente con una buena generación de jugadores, con una buena dirección técnica, sino que también muy posiblemente el hecho de que se hubiera abierto el espectro de 5,5 a 7,5 cupos le haya quitado esa presión a Venezuela, y ahora jugando con más libertad, sabiendo que es más fácil clasificarse al Mundial, pues ahora están en un excelente cuarto lugar para ellos en el grupo de la CONMEBOL. En cuanto a puntos reales son quintos, pero teniendo en cuenta que a Ecuador le quitan 3, por lo tanto son cuartos. No parece tener capacidades para subir más posiciones, pero da la sensación de que va a ser muy difícil quitarle ese cuarto lugar que tienen actualmente. Por supuesto que ahí detrás está Brasil, que ahí detrás está Ecuador. Eventualmente van a pasar a Venezuela, pero ya quedar por debajo de una selección de Paraguay es bastante improbable de acuerdo a lo que demostraron en 2023. En la última Copa América terminaron penúltimos, fueron novenos, eliminados en la primera fase. Solamente había 2 eliminados en primera fase y ellos fueron unos de ellos. Mientras tanto, las eliminatorias, como ya les dije, son cuartos. No han jugado mundiales, no han tenido mejor mundial, no han tenido participaciones, no tienen títulos de Copa América, pero eso sí, han jugado 19 veces la Copa América. Es la selección de la CONMEBOL que menos torneos continentales ha jugado, 19 en total. Creo que la primera fue en 1967. No aparecen dentro de la historia de los mundiales, pero sí aparecen dentro de la historia de la Copa América, como número 11 en la historia total. Los supera una selección de la CONCACAF, que es México, y durante los últimos 50 años son 11, pero aquí viene la mejoría, ya que en los últimos 25 años son novenos y en los últimos 10 años son séptimos. Este es un dato no menor porque muestra el progreso del fútbol venezolano, superando a selecciones como Bolivia, como Ecuador, e incluso superando a Paraguay en los últimos 10 años de la historia de la Copa América. Y cerramos el grupo B con una selección que realmente le vemos pocas posibilidades, siquiera para pelear el segundo lugar de este grupo B. La lucha, la pelea, la vemos entre México, Ecuador y Venezuela, que llega súper motivada, ¿eh? Venezuela va a llegar con mucho aire en la camiseta y eso puede influir. No obstante, lo que ya hemos dicho muestra que tienen que demostrarlo. Venezuela pareciera que fuera a clasificar, pero tiene que demostrarlo. No lo ha logrado todavía. La cuarta selección, la que hace parte del cuarto bombo del grupo B, es Jamaica, una pequeña isla en el suroeste del Caribe, y que hasta el momento ha sido, como ya lo hemos dicho muchas veces en estos programas, un verdadero convidado de piedra en la historia de la Copa América, ya que ha perdido 6 de 6 en 2 participaciones. Y además, por si fuera poco, no ha marcado un solo gol en esos 6 partidos. Un hecho realmente lamentable para Jamaica, pero tengamos en cuenta que es una isla muy pequeña y que bueno, realmente ha estado ahí casi que de relleno. Y da la sensación que para esta Copa América también es un invitado de relleno, pero debido a que tiene buenos jugadores, debido a la migración jamaicana desde los años 70 al Reino Unido y debido también a esa herencia británica,
pues hoy en día varios jugadores de Jamaica juegan en la Premier League. No obstante, eso no se ha visto reflejado realmente en la selección nacional de fútbol. O puede que sí, pero por lo menos no ha arrojado los resultados que esperaríamos, ya que tiene muchos jugadores, como ya lo hemos dicho, en la Premier League y en la segunda y en la tercera división. Es una selección que está llena de jugadores que juegan en Inglaterra. La selección de Jamaica no jugó el último mundial, tampoco jugó la última Copa América. En las eliminatorias de la CONCACAF hará parte del grupo E. Su mejor mundial fue el único que jugó en 1998, cuando perdió 2 y le ganó a una muy ingenua en aquel entonces selección japonesa en primera ronda, y eso fue lo que marcó hace ya 26 años su única participación en las Copas del Mundo. En Copa América ha jugado 2 veces, en el historial mundialista ocupa la posición número 60, en el historial mundialista de las selecciones de la CONCACAF es la quinta de la CONCACAF, la selección jamaicana. En la historia de los mundiales es quinta en los últimos 50 años, como este mundial fue hace 26, no aparece en la tabla de hace 25 ni tampoco de los últimos 10 años. En la historia de las Copas América es la número 18 entre 19, solamente superando a Haití. En los últimos 50 años número 18, en los 25 años más recientes también número 18, y en los últimos 10 años sube una posición hasta el número 17 de la historia de la Copa América. Y ya llegamos al grupo C, este grupo que tiene las selecciones de Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Empecemos por los anfitriones. A pesar de que hay otros anfitriones, hay una selección anfitriona paralela que va a tener el público, México, pero Estados Unidos es la verdadera selección anfitriona en esta Copa América. La selección norteamericana terminó en el puesto 14 del último mundial, se logró meter en octavos de final en el Mundial de Qatar, quedando eliminada frente a la selección de Holanda. Al mismo tiempo ya está clasificada para el Mundial que va a organizar en 2026, realmente es el verdadero anfitrión del Mundial de 2026, pero también, como habrá partidos en Canadá y en México, es un coanfitrión. No obstante, la inmensa mayoría de los partidos se jugarán en los Estados Unidos. Su mejor mundial fue el primero, en 1930, cuando sorpresivamente terminó en el tercer lugar, se subió al podio, superando a Yugoslavia en el tercer lugar de aquella Copa del Mundo. Sus participaciones en los mundiales no han sido pocas, 11 en total, es decir que ha jugado 1 de cada 2, más teniendo en cuenta que hay un bache grande en el que Estados Unidos se desinteresó por completo por el fútbol y por lo tanto no jugó. 11 de 22 mundiales ha jugado la selección de los Estados Unidos y al mismo tiempo ha jugado 4 Copas América, siempre por invitación. La tabla histórica mundialista los acomoda en el puesto 23, la tabla histórica de la CONCACAF en los mundiales los acomoda en el segundo lugar y siempre son segundos en la CONCACAF en la tabla histórica de los mundiales, de hace 50, de hace 25 y de hace 10 años. En la Copa América ocupan el puesto 13, siendo incluso terceros de la CONCACAF, por debajo de México y Costa Rica. En los últimos 50 años ocupan el puesto 12, en los últimos 25 años nuevamente son número 13 y en los últimos 10 años son la número 11. Esa es la selección de los Estados Unidos, que serán anfitriones en esta Copa América y tendrán la responsabilidad de llevar este torneo, además con la mejor infraestructura, los mejores estadios y las mejores condiciones, a pesar de que será una Copa América de muchísimo calor, porque recordemos que los Estados Unidos es un país de temperaturas extremas y por lo tanto en el verano el calor que va a hacer es impresionante y esto va a afectar a otros seleccionados, como por ejemplo específicamente a Uruguay, así como también puede afectar a Argentina, a los países que no están tan acostumbrados a jugar en calor extremo, porque bueno, Buenos Aires tiene un calor impresionante en el verano, pero parece ser que en esa temporada casi no se juega y por lo tanto no están tan acostumbrados. Uruguay es posiblemente la selección menos acostumbrada al calor que hay en el contexto sudamericano, bueno, junto con Bolivia también pueden ser las dos selecciones menos acostumbradas al calor, a pesar de que Bolivia tiene un terreno caliente que es la mitad del país y estamos hablando de Santa Cruz. Pero Uruguay específicamente, siempre por tradición, se ve muy afectado jugando en el calor. No obstante, la selección uruguaya por historia tendría que ser cabeza de grupo, está en el segundo bombo y ellos tienen un historial futbolístico realmente impresionante.
En el último mundial, eso sí, no les fue bien, terminaron eliminados en primera fase y concluyeron en el puesto 20 en la tabla entre 32 selecciones. Los uruguayos tuvieron un mundial realmente flojo. En la última Copa América terminaron quintos, un resultado bastante regular para lo que se espera de Uruguay. En las eliminatorias, con miras a 2026 y de acuerdo a los partidos de 2023, Uruguay terminó en esas 6 primeras jornadas segunda, pero con un plus añadido muy importante para Uruguay, y es que le ganó tanto a Brasil como a Argentina en esas 6 primeras jornadas, lo que quiere decir que en las próximas fechas no tendrá que enfrentar ni a Brasil ni a Argentina, y van segundos. Y la victoria frente a Argentina fue la más importante porque le rompió el invicto a los actuales campeones del mundo. Dato no menor a favor de la selección uruguaya, que son segundos en la eliminatoria después de 6 jornadas y tienen un futuro realmente bastante bueno con miras al Mundial de 2026. Las posibilidades de clasificación de Uruguay son prácticamente del 100%. En cuanto a títulos de Copa del Mundo, podemos decir que son 4 en total porque fueron 4 títulos del mundo, de los cuales 2 son en mundiales. Y los 2 primeros títulos de Copa del Mundo fueron en Juegos Olímpicos cuando se jugaba con selecciones absolutas en 1924 y 1928. El fútbol olímpico después entró en una etapa amateur porque la organización de los Juegos Olímpicos, enfrentada a la FIFA, decidió que ya no jugarían selecciones profesionales y al mismo tiempo la FIFA no le permitía a las federaciones de fútbol jugar con selecciones nacionales. Entonces, después de ese periodo de selecciones absolutas, el fútbol olímpico entró en esa etapa de fútbol amateur y a partir de 1992 lo volvieron un campeonato juvenil sub-23, que es lo que estamos viendo ahora. Desde 1992, por lo tanto, un título olímpico del 92 para acá es más como la élite del mundial juvenil, porque se juega con selecciones sub-23 y 3 refuerzos de mayores. Entonces la selección de Uruguay ha ganado 4 títulos del mundo, de los cuales 2 son en mundiales, que son los que más valen, y esos 2 primeros títulos del mundo con el aval de la FIFA, a pesar de que la FIFA ahora quiere que Uruguay retire 2 de las 4 estrellas, los de los Juegos Olímpicos, de su escudo. Y hay que decir que los oros olímpicos de Argentina y de Brasil no cuentan como mundiales porque ya fueron en etapas posteriores, en fútbol amateur y en campeonatos sub-23. Lo mismo pasa con México, aunque los mexicanos, ignorando todo esto que hemos dicho, pues ellos creen que han ganado un mundial, que fue el oro olímpico que ganaron. Realmente ganaron fue un mundial sub-23. Entonces Uruguay, 2 títulos del mundo a través de olimpiadas y 2 copas del mundo. Eso es lo que ha conseguido el equipo uruguayo, pero en los tiempos también de la Copa Jules Rimet. Eso quiere decir que Uruguay desde 1950 no gana un campeonato mundial. Sus mejores mundiales, como ya lo sabemos, fueron los de 1930 y 1950, el año del Maracanazo. Sus participaciones en la Copa del Mundo han sido 14. Es una selección muy mundialista, de 22 mundiales ha participado en 14, ha quedado eliminado varias veces, sobre todo durante los años 90. Los títulos de la Copa del Mundo, sobre todo en el pasado intermedio, y aquí entramos con las Copas América, porque ha ganado un total de 15, lo que los acomoda en el primer lugar, compartiéndolo con Argentina, como las selecciones más ganadoras en la Copa América. Muchos de esos títulos, claro, son en la prehistoria, son en tiempos de 1916, la década del 20 y así, pero títulos son títulos y por lo tanto son 15 en total. Las participaciones en Copa América han sido 45, es decir que de 47 Copas América ha jugado 45 y es la selección que más veces ha jugado este torneo. La historia de los mundiales los acomoda en el 9º lugar histórico de la tabla absoluta, hecho no menor porque son la 3ª selección de la CONMEBOL y la 9ª en el mundo. El histórico de los mundiales de la CONMEBOL los acomoda, como ya lo hemos dicho, en el 3er lugar. El histórico de los últimos 50 años también en el 3er lugar. De los últimos 25 años también en el 3er lugar. Y de los últimos 10 años igualmente en el 3er lugar. En la Copa América son la 2ª selección en la tabla histórica general, pero aquí las cosas empiezan a cambiar. Y es que durante los últimos 50 años Uruguay no es la 2ª, sino que es la 4ª de la historia de la Copa América. En los últimos 25 años son la 4ª también. Y el declive de Uruguay se ve en los últimos 10 años porque son la 6ª selección de la CONMEBOL de los últimos 10 años en la historia de la Copa América.
Eso es Uruguay, una selección que además pasa por un momento espectacular, de acuerdo a lo que vimos durante el año 2023. La selección uruguaya, no cabe la menor duda, que es favorita incluso para llevarse la Copa América, si no fuera por el tema del calor, que eso sí es una barrera bastante importante para la selección charrúa. No obstante, y a pesar del calor, no dejan de ser favoritos. Pero la tradición es que los veranos en Estados Unidos son tremendamente extremos y esto puede afectar el rendimiento uruguayo, incluso dentro del grupo C, en el que juega también la selección de Panamá. El más flojito del bombo 3, porque tanto Chile como Venezuela como Paraguay son más que Panamá. Una selección que está, como ya lo hemos dicho varias veces, en franco ascenso, pero que no deja de ser muy emergente. Panamá no jugó el último mundial, no jugó la última Copa América. En las próximas eliminatorias con miras a 2026 harán parte del grupo D. Su mejor mundial fue el único en el que participó, el de 2018, en el que perdió 3-3. En Copas Américas solamente jugó una vez, con un balance de una victoria precisamente frente a Bolivia y 2 derrotas, quedaron eliminados en la primera fase. Y en cuanto a historia de los mundiales, la selección panameña ocupa el puesto 74 entre 80 seleccionados que han jugado. Son la octava de la CONCACAF en historia de los mundiales. En los últimos 50 años la séptima, en los últimos 25 años la sexta y en los últimos 10 años la quinta, lo que muestra un ascenso de la selección panameña. En la historia de las Copas Américas son número 15, superando a Japón, Qatar, Jamaica y Haití, pero en los últimos 50 años son número 16, en los últimos 25 años también número 16 y en los últimos 10 años son número 14. Esa es Panamá, una selección muy aguerrida que está aguardando para dar un batacazo gigantesco, pero que no dejan de ser muy emergentes dentro del contexto del fútbol de todo el continente. Casi que podríamos decir que son medio protagonistas en la CONCACAF, pero a nivel ya de una Copa América pues tendrán que demostrar muchísimo porque no lo han demostrado. También son un país muy pequeño, ¿no? Y hay que tener en cuenta esto y por lo tanto no se le puede exigir mucho a Panamá. Muy diferente a lo que se le exige a un país de 127 millones de habitantes como lo es México, a lo que se le puede exigir a Panamá. Y el grupo C lo cierra Bolivia, la selección más débil de la CONMEBOL desde hace mucho tiempo, que tuvo una muy buena generación con la que lograron clasificarse a un mundial de fútbol haciendo unas eliminatorias espectaculares, que era una selección durísima con muy buenos jugadores, pero que desde eso la selección boliviana no ha hecho más que empeorar, porque no ha habido ninguna mejoría desde ese subtítulo en la Copa América de 1997 con la generación de los 90. De ahí en adelante han ido descendiendo poco a poco hasta el punto en el que se encuentran ahora. Obviamente no jugaron el último mundial. En la última Copa América terminaron últimos en el 10º lugar. En las eliminatorias para 2026, con los partidos de 2023, van novenos. Y a pesar de que está tan fácil y tan sencillo meterse entre los 7 primeros o entre los 6 primeros, pero no pareciera que Bolivia tuviera como siquiera subir un puesto más en su grupo eliminatorio. Que su mejor mundial fue el del 94, jugó 3 mundiales, salió goleado de los 2 primeros y en el 94 terminó haciendo un punto, que fue frente a la selección de Corea del Sur. Perdió los otros 2 partidos con esa buena generación que no le fue bien tampoco en ese mundial. 3 mundiales, como ya les hemos dicho, que tienen un título de la Copa América, asunto que los pone por encima tanto de Ecuador como de Venezuela, únicas selecciones de Sudamérica que no han ganado la Copa América. Un título que fue en casa en 1963 con unas condiciones raras. Fueron difíciles, ya estamos hablando de hace muchísimos años, de hace 61 años. Pero también en un contexto de rivales que jugaron con selecciones suplentes, de una selección de Uruguay, por ejemplo, que no quiso jugar porque se iban a La Paz, porque siempre han tenido el estigma de tener su capital en la altura de 3.600 metros, porque esto las demás selecciones e incluso políticamente ha sido un problema dentro de la CONMEBOL. Pero la selección boliviana tiene ese título y lo deben guardar como el tesoro más grande, porque hoy en día las posibilidades de que Bolivia siquiera dispute un cupo a la segunda ronda de la Copa América son remotas, así como clasificarse a una Copa del Mundo. Son tan remotas que por esta razón ese título de 1963 debe ser guardado como el tesoro más grande, como el santo grial. Sus participaciones en Copa América han sido bastantes, 28 en 47. En la historia de los mundiales ocupan el puesto 69 entre 80. Son la 9ª selección de la historia de la CONMEBOL, es decir que son la peor
dentro de las 9 que han jugado mundiales por la Conmebol, ya que Venezuela nunca ha jugado, por lo tanto Venezuela es la 10ª y Bolivia es la 9ª, que en los últimos 50 años ocupan el 9º lugar también, que no aparecen en la tabla de los últimos 25 ni de los últimos 10, porque el último mundial fue el del año 94, hace ya 30 años, que la historia en Copas América los acomoda en el 8º lugar histórico absoluto, por encima de Venezuela y de Ecuador, que la historia de los últimos 50 años los acomoda en el 10º puesto, porque aquí ya entran otras selecciones, como por ejemplo México, y Venezuela los supera, que en los últimos 25 años son número 11, en los últimos 10 años ya son número 12, y esto es el resultado de una decadencia futbolística en la que han entrado los bolivianos y que parece no tienen cómo salir, porque con prácticamente total seguridad tenemos claro que Bolivia en los próximos 10 años, que es lo más lejos que podemos ver en cuanto a futuro futbolístico, realmente no tendrán cómo salir de esos últimos lugares. En estos momentos son 9º en el grupo eliminatorio gracias a que le ganaron un partido clave para salir de ese último lugar al Perú. Imagínense ustedes la crisis en la que está Perú para que Bolivia vaya 9º y Perú vaya 10º. Pues fue porque en La Paz ganó Bolivia 2-0. Una victoria y 5 derrotas en 6 encuentros de eliminatorias durante 2023, 4 goles a favor por 14 en contra, una diferencia de menos 10 y un pobrísimo rendimiento del 16.66%. Pero para lo que tiene Bolivia es lo normal, es completamente lo normal, y aquí también dimensionamos el presente del fútbol peruano, que son, junto con Bolivia, las 2 peores selecciones actualmente en la Conmebol. Vamos a ver qué pasa con el nuevo técnico peruano, que es el argentino Jorge Fossati. Y cerramos con el grupo D, que lo integran Brasil, Colombia, Paraguay y la selección CONCACAF 6, que se definirá entre el repechaje de marzo entre Honduras y Costa Rica. Hablamos de Brasil, una selección que pasa por su peor momento histórico, posiblemente su peor momento desde más de 80 años, y esto debido a un 2023 marcado por muchas derrotas y por un nefasto 6º lugar para ellos, teniendo en cuenta el tamaño del país, más de 220 millones de habitantes, son 6º y que son la selección de la historia del fútbol más exitosa de todos los tiempos. Pues vamos a ver cómo está el pasado y el presente de la selección brasilera. En el último mundial Brasil terminó 7ª, hay que decir que ese 7º lugar fue muy sufrido porque ellos pretendían ganar esa Copa del Mundo, pero realmente perdieron de una manera muy estrepitosa frente a Croacia en la tanda de penales. Muchos dicen que esa derrota frente a Croacia fue básicamente porque no supieron manejar bien el partido frente a una gran selección europea, pero en un país diminuto como lo es Croacia, y la tanda de penales los cobraron viendo al portero de Croacia con la cara de Messi, y eso los asustó. ¿Por qué con la cara de Messi? Porque sería su próximo rival, donde hubieran ganado esa tanda de penales. Fallaron en esa tanda de penales y la selección brasilera quedó eliminada. No jugó frente a la Argentina de Messi en semifinales, nos perdimos de ese clásico mundial en esa instancia de la Copa del Mundo, y al final de cuentas Argentina terminó ganando ese mundial. Brasil 7º en el último mundial de 2022 y 2ª en la última Copa América. Perdieron la final frente a la Argentina, también de Messi. Entonces otro batacazo y otro golpe para Brasil en el pasado reciente. En las eliminatorias para 2026, los 6 partidos o las 6 jornadas que se jugaron en 2023, Brasil terminó en el 6º lugar, su peor clasificación en la historia de las eliminatorias. Están clasificando, pero de una manera muy mediocre, en medio de una crisis absoluta. Ellos sí declaran la crisis y la declaran como la vergüenza más grande en la historia de su fútbol. Sus títulos mundiales, mientras tanto, muestran otra realidad completamente diferente, porque han sido 5. Son pentacampeones del mundo y esto los hace la selección más exitosa de la historia de todos los tiempos en el mundo. Mientras tanto, los mejores mundiales fueron los que ganó: 1958 de la mano de Pelé, 1962 de la mano de Garrincha, 1970 nuevamente de la mano de Pelé y de una generación dorada, 1994 de la mano de un Romario, de un Dunga, y 2002 de la mano de Ronaldo Nazario da Lima y de Rivaldo, con algunas ayudas también de Ronaldinho Gaúcho. Ya han pasado 22 años desde el último título de Brasil,
asunto que se convierte en el segundo bache más grande de la historia de su fútbol desde la primera vez que ganaron un campeonato mundial. 5 títulos del mundo, innegable, Brasil es la más grande selección de fútbol de todos los tiempos, pero un presente bastante oscuro, bastante lánguido. Con un país tan grande, con tantos jugadores, con épocas en las que podemos decir que la selección de Brasil podía montar hasta 3 selecciones que perfectamente podían clasificar a la Copa del Mundo, como por ejemplo en 2002 cuando ganaron el Mundial, su selección B era buenísima, era una selección que perfectamente también se podía haber clasificado, y ahora realmente pasando al próximo Mundial con lo mínimo. Eso es Brasil. Eso sí, hay que apuntar que Brasil es la única selección de fútbol en el mundo que ha jugado 22 de 22. Ha jugado todas las copas del mundo, por eso dice el refrán que Mundial sin Brasil no sería Mundial, porque hasta ahora no hemos vivido un Mundial sin Brasil. Y a pesar de que esta selección de Brasil seguramente no va a quedar eliminada del Mundial de 2026, porque pasan 6 y medio, pero no deja de existir esa ligera posibilidad. Ahora, Brasil va sexta, es menos que Argentina, menos que Uruguay, menos que Colombia, menos que Venezuela, menos que Ecuador, pero da la sensación de que no es menos que Paraguay, que marcha séptima, y mucho menos va a ser superada por Chile, que marcha octava, o que Bolivia, o mucho menos que Perú. Entonces da la sensación de que del sexto lugar no pasa. El piso de Brasil es el sexto lugar, y a pesar de que podría ocurrir una gran catástrofe, Brasil seguramente va a estar clasificándose para el Mundial de 2026. Tienen estos 2 años y medio para montar una selección acorde a la historia de Brasil, pero por ahora están clasificando al Mundial de una manera realmente mediocre. Han jugado 22 de 22, han ganado 5 de 22, es la selección más triunfadora, tienen un título más que Italia, que tiene 4, 2 títulos más que Alemania y que Argentina, que tienen 3 cada una, tienen más títulos que Francia, que tiene 2 por supuesto, y ya en adelante más que el resto de selecciones. Por su parte, en la Copa América han ganado 9 veces, desde tiempos tempranos, y hasta ahora 9 veces han ganado el torneo continental, muy por debajo de Argentina y de Uruguay, que tienen 15 cada una, pero hay que decir que Brasil recortó distancia, ganando varios títulos consecutivos desde finales de los 90 y hasta la década del 2000. Sus participaciones en Copa América han sido un total de 37, de 47 ha faltado a 10 y ha jugado 37. En la historia de los mundiales es la número 1, en la historia de los mundiales por la Conmebol, por supuesto que también es la número 1, en la historia de los mundiales de hace 50 y de hace 25 años también es la número 1, pero en la historia de los mundiales por la Conmebol es la número 2. Se ve superada por Argentina en las últimas 3 Copas del Mundo, que son las de 2014, 2018 y 2022. Esto muestra que Brasil anda en un declive, que hay una falta de renovación generacional, que Neymar ya es prácticamente un exjugador y que Neymar no era ni un 1% de los grandes astros de principios del 2000, de finales de los 90, que arrasaron en todos los contextos. Entonces, Brasil se encuentra en el segundo lugar en los últimos 10 años de la Copa del Mundo, y esto es un dato no menor. Hablando de la Copa América, son los terceros en la historia de la tabla de toda la Copa América, por debajo de Argentina y Uruguay. Son los primeros en los últimos 50 años. En la tabla general de la Copa América, Brasil es la tercera selección en la historia general de la Copa América, solo por debajo de Argentina y Uruguay, pero en los últimos 50 años Brasil es la primera. En el último medio siglo, Brasil es la más importante selección de Copa América, por encima de Argentina, Uruguay y todos los demás. En los últimos 25 años, Brasil nuevamente es la primera, y en los últimos 10 años, Brasil es la segunda, porque se ve superada por la selección argentina. El presente de Brasil muestra que no es favorita para ganar el grupo, que en ese grupo la selección favorita es Colombia, pero Brasil siempre será Brasil, a pesar de que estemos hablando de la peor Brasil de toda la historia. Brasil siempre será Brasil, y por lo tanto va a ser muy difícil quitarle ese primer lugar del grupo. No obstante, el declive podría continuar y podríamos estar al frente de una catástrofe sin precedentes
del fútbol brasilero. Yo en lo personal creo que Brasil va a mejorar, va a levantar, pero también existe una posibilidad de que Brasil siga decayendo y tenga una muy mala Copa América y un pésimo remate de eliminatorias. Vamos a ver qué pasa. De acuerdo a lo que vemos en la cancha, podría ocurrir. Hablamos ahora acerca de la selección favorita para ganar este grupo y es la selección de Colombia, casi que tercera favorita para ganar la Copa América de 2024. Una selección a la que se le han escapado muchos títulos de las manos, no en finales, pero sí en semifinales, y por lo tanto esto pone en duda su favoritismo para ganar la Copa América. No obstante, por las sensaciones que deja, por lo que vimos en 2023, esta selección de Colombia tiene una madurez especial y probablemente no se le escape, como en otros tiempos, un título de Copa América. Pero de acuerdo al contexto, de acuerdo al pasado, de acuerdo a lo que le hemos visto a la historia de Colombia, muy seguramente no es la máxima favorita, ya que la más favorita es Argentina, sigue siendo Argentina, y la segunda favorita sería Uruguay, a pesar de jugar en el calor. Pero teniendo en cuenta el calor, esto podría beneficiar a Colombia, y por lo tanto Colombia es favorita con toda seguridad para meterse en las semifinales de este certamen continental. Colombia, a pesar de esto que estamos diciendo bien de Colombia, no jugó el último mundial, debido a que quedó eliminado con otro proceso, con otro técnico y con una forma de jugar totalmente diferente a la que le estamos viendo ahora. Quedó eliminada de la última eliminatoria en un sexto lugar que hoy en día los clasificaría, pero que en 2021, con miras a 2022, los dejó eliminados. En la última Copa América se subieron al podio, terminaron terceros, perdieron por penales en semifinales frente a Argentina, en un contexto bastante extraño, oscuro, turbio, con una cancha, con un estadio sin público, bueno, de una manera polémica. Pero terminaron en el tercer lugar porque derrotaron a Perú en ese partido por el tercer puesto y por lo tanto Colombia hizo una buena Copa América en 2021. En las eliminatorias para 2026, con las 6 primeras jornadas ya jugadas, Colombia termina en el tercer lugar y deja sensaciones de ser mejor que incluso ese tercer lugar que está ocupando en la actualidad. Parece que la curva ascendente de la selección de Colombia en 2023 tiene mucha fuerza y podría seguirlo llevando mucho más arriba con miras al Mundial de 2026. En cuanto a campeonatos del mundo, Colombia tuvo su mejor mundial en 2014 cuando terminó en el quinto lugar. Hay que decir, a mí alguna vez un mexicano me preguntó cuántas veces Colombia ha jugado cuartos de final, cuál ha sido la mejor posición de Colombia en la historia de los mundiales, y eso fue antes de 2014, pero después de 2014 yo le digo que la mejor posición de Colombia en la historia de los mundiales fue el quinto lugar y los cuartos de final jugando en Brasil durante el mundial de 2014. Mientras que México, su mejor mundial fue el de 1986 cuando terminó sexto. Colombia terminó quinto, México terminó sexto y fue cuartos de final en su casa, porque fuera de casa México nunca ha clasificado a unos cuartos de final, solo hasta los octavos. Colombia en cambio fuera de casa ya clasificó a unos cuartos de final. Las participaciones en los mundiales han sido 6, un comportamiento bastante irregular en cuanto a eliminatorias, teniendo en cuenta que son las eliminatorias más difíciles del mundo, pero que hoy en día ya con 6.5 cupos se ponen mucho menos complicadas. Los títulos en Copa América han sido uno, el del 2001, una Copa América que se jugó en un contexto también poco común, pero título es título y Colombia lo tiene en 2001, ganando la final precisamente a la selección mexicana. Las participaciones en Copa América han sido 23, muchas menos que Bolivia, muchísimas menos que Ecuador, y esas 23 copas le han dado un séptimo lugar histórico por encima de selecciones que han jugado más veces este certamen, porque su historia es mucho más corta. Al mismo tiempo, Colombia ocupa el puesto 27 en la historia de los mundiales, asunto que los acomoda como la sexta selección en la historia de la Conmebol dentro de los mundiales, cuarta en los últimos 50 años, cuarta en los últimos 25 y cuarta en los últimos 10 años. Esa es la selección de Colombia, que en la historia de la Copa América es la séptima, que en los últimos 50 años da un salto impresionante hasta un sorpresivo segundo lugar. Colombia, la segunda selección más grande en cuanto a puntos
y rendimiento de partidos ganados, partidos perdidos, segunda mejor selección de la CONMEBOL en la Copa América y segunda en la historia de la Copa América de los últimos 50 años, que es la tercera en los últimos 25 años y con un declive es la cuarta en los últimos 10 años. Segunda en los últimos 50, 3 en los últimos 25 y cuarta en los últimos 10 años la selección de Colombia en la Copa América. De acuerdo a las sensaciones que nos dejó en 2023, da la sensación de que Colombia va a llevarse este grupo. Eso tendrá que demostrarlo porque su rival es Brasil. Y ahora pasamos a la selección del bombo 3 del grupo D. Estamos hablando de Paraguay. Una selección que pasa por un mal momento, que tiene un pasado realmente mucho mejor que el presente actual. Paraguay no jugó el último mundial, estuvo lejos de clasificarse. En la última Copa América terminó sexta. En las eliminatorias de 2023 con miras a 2026 es séptima, es decir que se está quedando con el cupo de repechaje por muy poquito frente a Chile y demostrando muy poco realmente. Lo de Paraguay es triste porque no es la Paraguay de otros tiempos, incluso recientes, que en Copas del Mundo su mejor mundial fue el de 2010, cuando alcanzó los cuartos de final y perdió por muy poco frente a los futuros campeones, la selección española. Paraguay también es otra selección que ha alcanzado los cuartos de final sin jugar en casa la Copa del Mundo, que las participaciones en el Mundial son un total de 8, 2 más que Colombia, que sus títulos en Copa América son 2, 1 más que Colombia. Como vemos, el pasado de Paraguay es realmente mucho mejor que su presente, que ha jugado un total de 38 Copas Américas, de las selecciones que más torneos continentales ha jugado. Empezó a jugar fútbol muy temprano, fue la quinta selección en integrarse a este torneo continental, que en la historia de los mundiales es número 25, está solamente 2 puestos por encima de Colombia, con 2 mundiales más jugados, que por la CONMEBOL es la quinta de toda la historia de los mundiales, quinta en los últimos 50 años, por debajo de Colombia, sexta en los últimos 25 años y no aparece en los últimos 10 años, ya que su último mundial fue el de 2010, que en la historia de la Copa América es la cuarta, que en los últimos 50 años de la tabla histórica de la Copa América del último medio siglo es séptima, que en los últimos 25 años es octava y en los últimos 10 años también es octava, incluso superada por la selección de Venezuela, asunto que muestra el presente triste de Paraguay, que de todas maneras no deja de ser Paraguay. Paraguay no va a ser una selección fácil nunca, siempre va a ser una selección dura, aguerrida, muy bien plantada en defensa, pero que pasa por una crisis de relevo generacional, con sobre todo una crisis en el ataque realmente terrible, y por lo tanto Paraguay es poco favorita para clasificarse a los cuartos de final. Tendría que ser un batacazo, dejando por fuera o a Brasil o a Colombia, asunto que tiene pocas posibilidades realmente de que se cumpla. Esto es Paraguay, una selección que, como ya sabemos, marcha séptima en el grupo de eliminatorias, y eso sí, va a ser difícil ganarle en cualquier contexto. Para Brasil y para Colombia no va a ser tan fácil ganarle a Paraguay en el grupo D de la Copa América. Y cerramos con la selección que cierra el grupo D, que se definirá de un repechaje entre Honduras y Costa Rica. Pues bueno, hablemos de Honduras. No jugó el último mundial, no jugó la última Copa América, hará parte del grupo A de las eliminatorias con miras a 2026. Ha jugado 3 mundiales, en las 3 ocasiones ha terminado eliminada en primera ronda, 1982, 2010 y 2018. Y aquí viene lo mejor que podemos hablar de Honduras en este programa. Participó una vez de la Copa América, solo una vez, y terminó en un tercer lugar. Se subió al podio en la Copa América de Colombia de 2001. En la historia de los mundiales ocupa la posición número 62 entre 80, ya que tuvo un mundial bastante digno, el de 1982, y por lo tanto es la sexta selección de la CONCACAF en la historia de los mundiales. Eso sí, Honduras en los últimos 50 años por la CONCACAF es la cuarta, en los últimos 25 años y en los últimos 10 años también es la cuarta, en la historia de la Copa América es la número 14, en los últimos 50 años también es número 14, en los últimos 25 años contando esa única participación es la número 12 y en los últimos 10 años no figura porque no ha jugado este torneo continental. Y cerramos con Costa Rica, la otra selección que estará jugando ese repechaje frente a la selección de Honduras, que terminó en el puesto 27 del último mundial, siendo lo normal, pero definitivamente no siendo lo mismo que hace 10 años cuando lograron hacer una actuación realmente memorable. No jugaron la última Copa América, en las próximas eliminatorias harán parte del grupo B
Su mejor mundial fue el de 2014 cuando alcanzaron los cuartos de final y quedaron eliminados por penales. Esto es una mucho mejor actuación, por ejemplo, que México, porque llegaron a cuartos de final y lograron hacerlo fuera de casa. Sus participaciones en los mundiales han sido 6 y en Copa América han sido 5. En la historia de los mundiales son número 30, en la historia de los mundiales por la CONCACAF son la tercera, así como también son la tercera de los últimos 50, 25 y 10 años. En la historia de la Copa América ocupan el puesto 12, en los últimos 50 años el puesto 13, en los últimos 25 años el puesto 14 y en los últimos 10 años nuevamente el puesto 13. Acá el punto es que Honduras parece tener muchas más armas, parece tener muchos más recursos para clasificar en este repechaje debido a cómo le complicaron la vida a México en ese repechaje, mientras que Costa Rica da la sensación de que pasa por un declive y por un momento muy bajo de su fútbol, y aunque tiene más éxitos que Honduras, pero la selección costarricense da la sensación de que no podrá clasificarse a la próxima Copa América. Y de esta manera llegamos al final de este nuevo análisis acerca de la próxima Copa América con las selecciones de la CONMEBOL y de la CONCACAF, y que hace parte del trabajo de la gran estadística del fútbol sudamericano y del fútbol de la CONMEBOL y de la CONCACAF también, que es un trabajo que hemos estado preparando para todos ustedes y que sin lugar a dudas es de muchísima utilidad para entender el pasado y el presente de las selecciones que están en nuestro continente. Para todas y todos, gracias. Mi nombre es Andrés Luque y no olviden que seguiremos preparando muchos más programas de estas características. Esperamos que les guste. No olviden decir lo que piensan de cada uno de estos estudios y de lo que comentamos, porque para eso estamos, para contradecirnos, para debatir. No olviden que seguiremos aquí con muchos más programas y nosotros seguimos conectados. En Facebook, Instagram, YouTube y Twitter o X somos Viva Sports Colombia y Viva Sports Co. Andrés Luque presenta